Diputado Licey. Diputado Allende. Diputado Almada. Diputado Almará. Diputada Almirón. Diputada Angerosa. Diputada Bargaña. Diputado Bisogni. Diputado Arrichón. Diputado Federic. Diputado Flores. Diputado Fontaneto. Diputado Jakimchuk. Diputado Lara. Diputado Mendoza. Diputado Monge. Diputada Monjo. Diputado Navarro. Diputada Pros. Diputada Rodríguez. Diputada Romero. Diputado Ruberto. Diputado Rubio. Diputado Schmunk. Diputado Sosa. Diputada Strata. Diputado Ulluga. Diputado Uranga. Diputado Ángel Vázquez. Diputado Hugo Vázquez. Diputado Viale. Diputado Viano. Diputado Vitulo. Señor presidente, le informo que están presentes 28 señores diputados. Con la presencia de 28 señores diputados queda abierta la 12ª sesión ordinaria del 133 periodo legislativo. Corresponde, tiene la palabra el diputado. Gracias, señor presidente. Para justificar la ausencia del diputado Hugo Vázquez, que por razones de referente a su gremio se encuentra haciendo gestión en la ciudad de Buenos Aires. Muchas gracias, señor diputado. Corresponde el turno de izar la bandera a la diputada Claudia Monjo. Por secretaría, se dará lectura al acta de la 11ª sesión ordinaria. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, dado que todos los señores diputados y señoras diputadas tienen el acta, para pedir la omisión de su lectura y, si están todos de acuerdo, darla por aprobada. Si hay asentimiento, así se hará. Hay asentimiento. Asunto centrado, por prosecretaría se le dará lectura. Comunicaciones oficiales. Diputado Navarro tiene la palabra. Sí, señor presidente, para pedir que se omita la lectura y dejar a disposición de los diputados si desean que se les acerque alguno de los mismos. Así se hará. Diputado Sosa tiene la palabra. 9, señor presidente. Diputado Federic. De los mismos expedientes, señor presidente. Así se hará. 5, 8 y 9. Diputado Fontaneto tiene la palabra. 1680. Diputado Flores. Gracias, señor presidente. Para solicitar el punto número 5, el punto número 8 y 9. Así se hará. Diputada Romero tiene la palabra. Sí, para solicitar copia del punto número 7, del 8 y del 9. Así se hará. Si no hay más, Comunicaciones particulares. tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para
pedir omitir la lectura y en el mismo sentido, si alguno de los diputados precisan copia de los mismos, que les sean pedidas. Diputada Romero tiene la palabra. Del punto número 1, la nota del Colegio de Psicólogos. Así se hará. Dictámenes de comisión. Diputado Navarro tiene la palabra. Sí, señor presidente, para que los expedientes 19.275, 19.092, 17.855 y 17.128, según lo que hemos acordado en la labor parlamentaria, pedir la reserva en secretaría. Quedan reservados, señor diputado. Proyectos del Poder Ejecutivo. Primero, expediente 19.294, mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se declara la utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble afectado por la obra pavimentación rotonda intersección ex ruta provincial número 26, San José Colón, acceso a termas, cuyo número de mensura, propietario, número de matrícula y fecha de inscripción en el registro público de la propiedad inmueble del Departamento Colón constan en el anexo 1 adjunto a la presente. A la Comisión de Legislación General. 2. Expediente 19.305, mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación los inmuebles afectados por la obra Acceso a Colonia Elía, tramo Ruta Nacional número 14, Colonia Elía, cuyos propietarios, números de planos, fechas de inscripción y matrículas se encuentran detallados en el anexo primero del presente proyecto, sitos en el Departamento Uruguay, Distrito Tala. A la Comisión de Legislación General. Proyecto venido en revisión. Expediente 19.300. Proyecto de ley venido en revisión por el que se crea una Cámara de Apelaciones con asiento en la ciudad de La Paz, con competencia en lo civil y comercial y del trabajo, que ejercerá competencia territorial en los departamentos La Paz y Feliciano. A la Comisión de Legislación General y de Hacienda, Presupuesto y Cuenta. 2. Expediente 19.301, proyecto de ley, venido en revisión por el que se modifica como fe de erratas el artículo primero de la ley número 10.050, modificada por ley número 10.124, creación del Juzgado de Familia con asiento en la ciudad de Chajarí. A la Comisión de Legislación General. 3. Expediente 19.302. Proyecto de ley venido en revisión por el que se autoriza al Poder Ejecutivo a constituir una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria que se denominará Fondo de Garantías de Entre Ríos Fogaer Sociedad Anónima. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para pedir la reserva en secretaría. Queda reservado, señor diputado. Continúe la lectura de los asuntos de entrada. Proyecto del Superior Tribunal de Justicia. Expediente 19.293. Proyecto de ley con fundamentos presentado por el Superior Tribunal de Justicia, por el que se crea una sala como Sala 2 para integrar la Cámara Tercera del Trabajo, con el asiento en la ciudad de Paraná. A la Comisión de Asuntos Constitucionales y Juicio Político. Proyecto de los señores diputados. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para pedir que, según lo acordado en la labor parlamentaria, queden reservados los siguientes proyectos. En los expedientes número 19.291, 19.296, 19.297, 19.299, 19.304, 19.306, 19.307, 19.309, 19.310, 19.312, 19.315, 19.317, 19.318. El pedido de informe, que es el expediente 19.298,
sea remitido, dado que tiene las 3 firmas, y los demás expedientes sean derivados a las comisiones pertinentes. Tiene la palabra el diputado Viale. Gracias, presidente. Nosotros desde el interbloque Frente Progresista Cívico y Social queríamos proponer en el expediente 19.299 una redacción diferente en el articulado y estando de acuerdo con los fundamentos. Por eso pediríamos si se puede apartar del listado como para proponer la redacción nueva. Diputado Navarro. En el momento de... a ese lo podríamos dejar aparte y le cambiaríamos la redacción para que nos gustaría así que lo acompañen todos los bloques. Digamos, queda reservado. En la segunda etapa lo separamos. En este momento queda reservado con el conjunto. Bueno, si hay asentimiento a la reserva de estos expedientes, hay asentimiento, quedan reservados. Proyecto fuera de lista. Corresponde el ingreso de los proyectos no incluidos en la nómina. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para pedir el ingreso de los siguientes proyectos: el 18.353 y la reserva en secretaría, el 19.319 y su reserva, el 19.320 y su reserva y el 19.324 y su reserva. Se va a votar la moción propuesta por el diputado Navarro. Quien esté por la afirmativa, si va a expresarlo, aprobado. Quedan reservados en secretaría. Corresponde el turno de los homenajes. Tiene la palabra el diputado Ruberto. Sí, me quiero referir y rendir homenaje a un aniversario más de la muerte del general Perón, ocurrida el 1 de julio del 1974. Quiero decir, como representante del pueblo entrerriano y representante de trabajadores, que a partir de la irrupción de esta figura que hoy homenajeamos, una Argentina, que era una Argentina muy rica pero desigual, comenzó a experimentar por primera vez en el siglo XX un ascenso social importante, producto de leyes que probablemente estaban aprobadas antes, pero que nunca se habían aplicado, y este militar de la Nación, a partir de su irrupción en la Secretaría de Trabajo y Previsión, allá por el año 1943, forzó a que el Estado Nacional, poniéndose de parte de los que menos tenían, de los que desposeídos que habían venido de las zonas rurales a engrosar las masas obreras, empezaran a tener derechos, empezaran a que hubiera un Estado garante de sus derechos, a que tuvieran la posibilidad de organizarse en organizaciones sindicales que hicieran valer sus derechos, a tener la posibilidad de discutir sus convenciones colectivas, de formar sus sindicatos. Por eso digo que hubo dos etapas en la vida de este hombre que incidieron en la Argentina. Una fue esa, que fue trunca en 1955 por un golpe de Estado que previamente, como ya se había mencionado aquí en otros actos de esta Cámara, había bombardeado la Plaza de Mayo con un saldo de más de 380 muertos. O sea que había una cuestión de distribución de la riqueza en la Argentina que era muy peleada, y el Estado, encabezado por Juan Domingo Perón, había tomado una clara posición de parte de los que menos tenían, y las clases oligárquicas se oponían a esto y terminaron derrocándolo y mandándolo a un exilio de 18 años que culminó de alguna manera con la caída de la dictadura de
Lanuse, la instauración de un gobierno popular que primero fue de Cámpora y luego del mismo general Perón, que con su salud muy quebrantada intentó traer a los argentinos paz, intentó traer a los argentinos volver de alguna manera a vivir los años de ascenso social que se habían dado en la década del 40-50. Esto no pudo ser así, con su salud quebrada y con las divisiones de su propio partido y movimiento. Finalmente Perón fallece el 1 de julio, sus adversarios, recordamos el discurso de Balbín, el líder del Partido Radical de aquel entonces, que viendo de alguna manera lo que se venía, habían casi unido sus destinos para tratar de pacificar al país, cosa que no pudieron. Y bueno, después vino la dictadura que todo el mundo conoce, porque es bastante contemporánea a nosotros, y que le sumó a todas las dictaduras anteriores que habían significado pérdidas de derechos para los trabajadores, pérdidas de libertades, pérdida de una visión más ecuménica de lo que era la educación, etcétera, le sumó un gran genocidio que se azotó sobre el pueblo argentino a partir del 24 de marzo de 1976. Por eso, en esta sesión quiero rendir un homenaje a este gran hombre argentino que fue un general de nuestro ejército y que yo creo que no es malo ser general, sino que a partir de actos aberrantes, nuestro ejército, que era un ejército de tradiciones sanmartinianas, que liberó otros países o ayudó a liberar a otros países como Chile y Perú, cayó bajo las garras de los imperialismos y se volvió sus armas contra el pueblo argentino. Por eso, en esta sesión quiero homenajear en nombre de mi bloque al general Juan Domingo Perón, a quien en especial los trabajadores le reconocen un liderazgo, le reconocen haber sido el primer gobernante en la Argentina que no solo se acordó de sus derechos, sino que desde la fuerza del Estado peleó para que se impongan y para que estos trabajadores tengan una vida mejor en un país más justo, libre y soberano. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Ali Segui. Sí, señor presidente. Muchas gracias. Un grupo de trabajadores estuvimos reuniéndonos y se nos ocurrió una reivindicación que seguramente los que estén de acuerdo, más allá de lo partidario ideológico, reconocer al general Perón como un reivindicador de la justicia social. Más allá de la equidad social, creo que todos compartimos la idea de que el general Perón reafirmaba las bases, más allá de su pensamiento, en la justicia social. Por eso se nos ocurrió establecer el día 1 de julio de cada año como el Día Provincial de la Justicia Social. Pensando en eso, creo que sería bueno que el que quiera acompañar este proyecto lo dejaríamos en presidencia para que el que quiera acompañarlo se acerque y lo firme o lo mande la presidencia a los despachos de los distintos diputados. El general Perón fue electo presidente de la República Argentina en 3 oportunidades, manteniendo durante 30 años, desde 1944 a 1974, un fuerte apoyo popular que le permitiera avanzar en el diseño y consolidación de una sociedad más justa y equitativa. Fue el fundador y jefe de un amplio movimiento popular y político que permitió realizar cambios fundamentales dentro de nuestra sociedad e impulsar el desarrollo de país siguiendo una senda de independencia y de valoración de lo propio, pero con la premisa fundamental de la justicia social.
Dejó escritas múltiples obras como Latinoamérica ahora o nunca, La hora de los pueblos, La comunidad organizada y El modelo argentino para un proyecto nacional, entre otras, en las cuales expresa su filosofía y su doctrina y que continúan siendo textos de consulta en el plano académico, aplicando a la vida política argentina y continental, y un aporte inestimable al pensamiento nacional y latinoamericano. El general Perón fue supremo inspirador y organizador de un movimiento obrero independiente y de un avance significativo en la conciencia de la clase trabajadora nacional. A nivel internacional, uno de los gestores y orientadores del movimiento de los pueblos del tercer mundo y de la soberanía de las naciones de Latinoamérica ante el poder de los Estados Unidos. También fue impulsor principal de un desarrollo industrial independiente y de la solidaridad de los pueblos hermanos sumado a la integración sudamericana y latinoamericana. Destacar simbólicamente el Día de la Justicia Social es reafirmar conceptos doctrinarios y filosóficos de la humanidad misma, ya que la figura del general Perón excedió al peronismo, quedando inmortalizado en la memoria de todos los argentinos, como el presidente que preceptó y aplicó la justicia social. Muchas gracias, señor. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Lara. Gracias, señor presidente. Brevemente, y en orden a que el presidente del bloque tuvo un inconveniente y tuvo que retirarse, que iba a ser él quien estaba encargado de rendir este homenaje propio que los peronistas nos debemos en honor a la historia al general Perón. Voy a reemplazarlo brevemente, en primer lugar adhiriendo, por supuesto, a los colegas diputados que hicieron uso de la palabra y rindieron e hicieron lo propio con el homenaje por el fallecimiento del expresidente Perón, y decir también, pidiendo permiso y con todo respeto al bloque radical, que la paradoja de la historia y de los tiempos y de las fechas de la historia hacen que tengamos también que ser justos, de permitirnos homenajear, ¿por qué no?, a el fundador del centenario Partido del Radicalismo, Alem, que en la misma fecha también se conmemora su fallecimiento, como asimismo, unos días después, a otro grande de la historia que está enmarcado en ella como un gran presidente, como lo fue Juan Perón, con el apoyo de las clases populares de nuestro país, pero allá en las primeras décadas del siglo pasado, como fue Hipólito Yrigoyen. Así que quiero permitirme también rendirle homenaje a ellos y solamente decir como peronista, como justicialista, que estas fechas tan caras, tan sentidas para nosotros como el 1 de julio, nos permite recordar, pero también nos exige y nos demanda tomar ese legado histórico que nos dejó el general Perón en aquel triste 1 de julio, en aquel día lluvioso donde se apagaba aquel gran estadista, donde se terminaba para él su tercer presidencia y donde nos dejaba, como dije, ese legado. Después de tantos años de exilio, de más de 18 años, volvió al país, seguramente con un sueño o tres grandes sueños que no eran otra cosa que devolverle y esforzarse de la mano de aquellas tres banderas del peronismo: la felicidad al pueblo argentino, la lucha incansable por la grandeza de la patria y fundamentalmente la unión
de todos los argentinos. Creo que esto nos tiene que servir como gran enseñanza y vuelvo a repetir como legado histórico que tenemos que tener no solamente todos los peronistas, sino todos los argentinos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado. Diputado Federic tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En nombre del bloque de la Unión Cívica Radical que presido, quiero manifestar la adhesión del bloque al homenaje rendido al expresidente Juan Domingo Perón, cuyo fallecimiento se cumple un nuevo aniversario, 1 de julio. También sería necesario, ya lo hizo el diputado propinante, y quería mencionar que en las mismas fechas, con años de diferencias, otro de los líderes populares de la Argentina, como fue Hipólito Yrigoyen, fallecía el 3 de julio. Las generaciones actuales y varias de los que nos encontramos en este momento en las cámaras, formamos parte de esa ruptura de tantos prejuicios que sufrió nuestro país y sufrió nuestra Argentina, dado que nacimos a la vida política ya sin esas suspicacias y esos rencores que podrían haber tenido aquellos que sufrieron la derrota y la caída del primer golpe de Estado en la República Argentina, que fue, en eso discrepo con uno de los que opinaron, que fue el golpe de Estado de Yrigoyen. Fue un golpe militar, fue un golpe de la oligarquía contra el pueblo. Lo mismo sucedió también en la década del 50, lo mismo sucedió en la década del 70, pero yo rescato, y en este homenaje también a dos de las figuras como fueron Yrigoyen y Perón, rescato fundamentalmente lo que se vio después en la década del 70, cuando se dieron el abrazo Perón y Balbín. Ahí se rompió definitivamente para nuestras generaciones aquellas dicotomías y aquellas diferencias y aquellos desencuentros que habían llevado al pueblo argentino en determinadas épocas. Dos grandes hombres, dos grandes presidentes que fueron golpeados por sectores antipopulares, por sectores oligárquicos, por sectores golpistas que tomaban el gobierno y el poder para lograr intereses de sometimiento a la clase trabajadora y a las clases populares. Vaya entonces, desde el bloque de la Unión Cívica Radical, un homenaje al general Juan Domingo Perón en su fallecimiento, un homenaje sentido a quien fuera un líder de nuestro partido, don Hipólito Yrigoyen, y un homenaje también a ese abrazo que se dieron Perón y Balbín, y también un homenaje, ¿por qué no?, a ese sentido discurso con que lo despidió la Unión Cívica Radical el 1 de julio de 1974, cuando el doctor Ricardo Balbín, presidente de la Unión Cívica Radical, despidió el cuerpo del general Perón en el Congreso. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Smook. Sí, también es para rendir homenaje, señor presidente, por los 38 años de la desaparición física del 3 veces presidente de los argentinos, el general Juan Domingo Perón. Indudablemente uno de los hombres preclaros del siglo XX. Quisiera yo aquí manifestar el concepto fundamental de la cosmovisión y la geopolítica de este 3 veces presidente de los argentinos, plasmado en un discurso que hizo el general Perón hablando al campo, y esto ocurrió nada menos que hace 39 años, el 25 de octubre de 1973, lo que demuestra a las claras precisamente la cosmovisión y la geopolítica de un estadista como fue Juan Domingo Perón. Decía en algunos párrafos: recuerdo que en ese entonces me contaba un galense de esos que tenemos en Chubut,
que en su pueblo había un reloj con 4 caras, que giraba cada cuarto de día, apareciendo una figura. Primero aparecía el pastor y decía: yo cuido vuestras almas. Giraba 6 horas y aparecía el abogado que decía: yo cuido vuestros derechos. Giraba 6 horas, aparecía el gobernante diciendo: yo gobierno para una vida ordenada. Y daba otra vuelta y aparecía el agricultor que decía: yo soy el que pago a los otros 3. Esto era lo que ocurría en la Argentina antes del advenimiento de Perón. Si no se hubiera producido el desarrollo industrial, se podía seguir pensando que el agro argentino estaba sosteniendo el resto del país. De manera que la industrialización se imponía por una razón demográfica más que de ninguna otra naturaleza. No podíamos seguir en el desequilibrio en la producción con respecto a la demografía nacional. Eso impuso necesariamente la industrialización. Desde entonces hasta ahora, la industria argentina se ha desarrollado suficientemente y los pueblos y ciudades pueden sostenerse con su propio trabajo sin estar pesando sobre las espaldas de los productores agropecuarios. Es decir, el país, en medio de toda su desorganización, tiene en estos momentos un equilibrio entre el campo y la ciudad que es indispensable para los países en desarrollo. Frente a esto, nosotros pensamos que el mundo actual está desalentando el desarrollo tecnológico. Lo está desalentando porque con eso se están destruyendo las fuentes naturales de subsistencia de la tierra, especialmente materia prima y comida. Está convirtiendo la tierra en basurales de plástico por ahora, pero basurales al fin. A los ríos lo está transformando en cloacas. Ya en la mayor parte del mundo no quedan aguas potables en sus cursos. Eso nos está ocurriendo aquí, en un país que tiene 3 millones de kilómetros cuadrados y no alcanza a tener 25 millones de habitantes. ¿Cómo será en Europa y especialmente en los países de intensa superpoblación? Los bosques los estamos talando, es decir, suprimiendo las grandes fábricas de oxígeno que la Tierra tiene. Y como si eso fuera poco, estamos cubriendo el mar con una capa de aceite que no permite la liberación de oxígeno. El hombre está abocado a un problema pavoroso y a corto plazo. En la materia prima se cuenta decenios de agotamiento. Estados Unidos se quedará sin petróleo en pocos años y en un tiempo más se quedará sin hierro. Eso que es un país de amplio desarrollo. Imaginen Europa, que ya no tiene prácticamente nada de esto. En un mundo que se va quedando sin tierra, sin agua potable, sin oxígeno, es decir, sin aire, en el momento actual el mundo ya superpoblado tiene 3.500 millones de habitantes. ¿Qué será en el año 2000? Como 7 u 8.000 millones de habitantes. En este mundo de 3.500 millones de habitantes, la mitad está hambrienta en granos. Europa no cubre sino el 69% de sus necesidades. El mundo entero se está quedando sin proteínas. Y sin proteínas el hombre no puede vivir, como no puede vivir sin oxígeno, sin agua o sin tierra. Este es un problema que hay que pensarlo. Solamente las grandes zonas de reserva del mundo tienen todavía en sus manos las posibilidades de sacarle a la tierra la alimentación necesaria para este mundo superpoblado y la materia prima para este mundo superindustrializado. Nosotros constituimos una de esas grandes reservas. Ellos son los ricos del pasado. Si sabemos proceder, seremos nosotros los ricos del futuro, porque tenemos lo esencial en nuestras reservas, mientras que ellos han consumido la suya hasta agotarla totalmente. Frente a este cuadro, y desarrollados en lo necesario tecnológicamente, debemos dedicarnos a la gran producción de granos y de proteínas, que es lo que más
está hambriento el mundo actual. Sería demasiado redundante quizás seguir insistiendo en esto, pero lo que ocurre para nosotros como posibles grandes productores es que existe un inmenso mundo de consumidores y los productores vamos siendo cada día menos. Aprovechemos este momento para afirmar una grandeza que es notable, porque se la hace con el trabajo honesto de todos los días. En nuestra República, desde que comenzamos a pensar en la necesidad de dejarnos de pelear por pequeñeces y empezamos a pensar que todos tenemos un destino común, como el país también lo tiene, debemos despreciar esas insignificancias para dedicarnos a lo fundamental, que es engrandecer al país, enriquecerlo y hacer un pueblo digno y feliz. En este empeño, que ha sido siempre nuestra orientación política, el 18 de noviembre del 72 pensamos que podíamos llegar al gobierno y establecer un pacto con todas las fuerzas políticas, superando esa diferencia que el país había heredado. Hablo muchas veces de una comunidad organizada. Hablemos de una comunidad organizada no solo en lo político, sino sobre las grandes fuerzas de la producción y del progreso, que es el único desarrollo al que debemos aspirar. Nuestra política, desde hace ya 30 años, se ha fundado precisamente en un equilibrio entre las fuerzas de la producción y dentro de ellas, en un equilibrio entre los empresarios y los trabajadores. Este equilibrio, hasta el 55, fue del 47% del beneficio para el trabajador y el resto del beneficio para el capital o la empresa. En este momento, esos índices han variado y hemos caído en los beneficios de los trabajadores al 33% y el resto es provecho empresarial. Tenemos que restablecer el equilibrio. Ese equilibrio se puede restablecer con facilidad si aumenta la producción y también las ventas. Aún el mismo empresario del comercio minorista, que funda su deseo en aumentar el precio unitario de su propia mercadería, comete un grave error, porque jamás, por el aumento de los precios unitarios, hecho que provoca una inflación que es terrible para todos y más para un pueblo sin poder adquisitivo, podrá tener un gran porvenir. El secreto está en mantener ese perfecto equilibrio del ciclo económico de la producción, es decir, la producción, la transformación, la distribución y el consumo. Cada uno de sus 4 factores es un factor de riqueza. Algunos creen que se pueden enriquecer haciendo economías y suprimiendo el consumo. No es ese el camino. El camino es contar con una masa popular con alto poder adquisitivo, que aumente el consumo. Entonces la ganancia no va a estar sobre el precio unitario, pero se va a decuplicar por el aumento, diríamos así, de la masa de las ventas. No hay que especular con lo pequeño, sino buscar lo grande. Es el volumen de ventas el que va a dar la gran ganancia y no el precio unitario de las mercaderías. Busquemos el resultado en lo grande, no nos dediquemos a lo pequeño. En la producción ocurre exactamente lo mismo, como se acaba de decir aquí. Debemos alcanzar los márgenes de producción que la Argentina puede ofrecer. El agro argentino está explotado en un bajo porcentaje y esos índices pueden aumentar 70 veces. Esto es un extracto del discurso del general Juan Domingo Perón del 25 de octubre del 73, hace 39 años. Fue el siglo pasado. Creo que hay que recordar su memoria a 38 años de su muerte, el día 1 de julio, pero también es digno de decir que en este siglo XXI y en este gobierno, precisamente, estas son las aristas hacia donde apunta este gobierno nacional, popular y transformador que está llevando adelante la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Sosa.
Sí, señor presidente. Es para referirme brevemente a un homenaje, ya que el día 6 de julio es el Día del Trabajador Legislativo. Y no podría irme sin decir unas palabras, por ser parte también, y porque por primera vez en la historia también somos 4 legisladores que somos trabajadores legislativos que integrábamos esta Cámara. Pero también que sin los trabajadores legislativos es imposible poner en marcha también el andamiaje para que le dé a la sociedad entrerriana las leyes y nos puedan asistir a los legisladores. ¿Cómo no mencionar desde el más humilde de los trabajadores legislativos al más encumbrado, aquel personal de servicio, a los que están en archivo, en despacho, en comisiones, en la administración, a los taquígrafos que nos asisten? Sin ello es imposible poder realizar todas las sesiones que tenemos. Son los auxiliares que tenemos los legisladores. Desearle a ellos un feliz día el día viernes y decirle a esta Cámara que estamos emocionados que nos acompañen y compartan con nosotros el día viernes. Muchas gracias, señor diputado. Y la palabra al diputado Viale. Gracias, presidente. Brevemente, para adherir a los homenajes que se han hecho en la figura de 3 ilustres hombres de nuestra historia política reciente: Leandro Alem, líder indiscutido de la Revolución del Parque allá por 1890, referente moral de jóvenes como Lisandro de la Torre, como Juan B. Justo, como el propio Hipólito Yrigoyen, quienes fueron protagonistas de la fundación de los principales partidos políticos de nuestra democracia del siglo pasado: la Unión Cívica Radical, el Partido Demócrata Progresista y el Partido Socialista. Hipólito Yrigoyen también, el primer presidente electo por la ley del voto obligatorio, universal y secreto, allá por 1916, todo un emblema de la democracia plural, de la democracia universal en nuestro país, y creemos que es un fiel representante Yrigoyen en este aspecto. Y por supuesto la figura del general Juan Domingo Perón, fundador, líder indiscutido del partido que generó el mayor avance de distribución de la riqueza de los trabajadores en nuestro país. Así que desde esta banca del Partido Socialista, rendir este homenaje a estas 3 personas que han sido indudablemente muy significativas en la historia democrática de nuestra Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Diputado Bargaña tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero adherir, como bloque, queremos adherir a los homenajes y rescatando en la figura del general Perón en su primer gobierno, que fue el momento de la historia argentina donde el 50% de la renta nacional se distribuyó entre los trabajadores. Única vez en toda la historia que se ha logrado una república con semejante nivel de equidad. Y en relación al presidente Yrigoyen, queremos rescatar 3 cuestiones que nos parecen significativas. Primero, su actitud internacional, en donde hizo desenvolver a la República Argentina un rol de autonomía y de soberanía. En segundo lugar, la fundación y el apoyo a YPF y al general Mosconi. Y en tercer término, la fundación y la inauguración durante su gobierno de la Universidad Nacional del Litoral. Y ahora brevemente quiero hacer el homenaje
a la fundación del Partido Socialista. El 28 y 29 de junio de 1896, como resultado de la voluntad de un grupo de trabajadores representantes de organizaciones obreras, liderados por el joven médico Juan B. Justo, y de las condiciones históricas y sociales del país, se funda el Partido Socialista en Argentina. Con una visión que creía en el rol trascendente que le cabía a los trabajadores para transformar la difícil e injusta realidad que se vivía en Argentina, guiados por la ciencia, apostaba al ideal de liberación social por el camino político de la participación democrática en el gremio, el sindicato, el partido y el parlamento. El naciente partido se presentó en sociedad como un esfuerzo de los trabajadores organizados tras la meta de modernizar aquella sociedad argentina de fines del siglo XIX, transformándola en más justa, igualitaria y equitativa. En su discurso inaugural, el doctor Justo argumentaba: si el partido es socialista, por fuerza debe ser obrero, y si actúa en el país, no puede ser sino argentino. Integraban el comité ejecutivo varios representantes de gremios y un joven intelectual, José Ingenieros. El clima que reinaba era de gran entusiasmo. Al fin podían los trabajadores de Argentina tener un partido que los representara. De ese grupo humano que emprendía un sueño detrás del ideal, que más adelante encarnaron Alfredo Palacio, Mario Bravo, Enrique del Valle y Berlucea, Nicolás Repeto, Carlos Sánchez Viamonte y Guillermo Esteves Boero, destacamos la figura a veces tímida y casi siempre reservada del doctor Justo. De grandes ideas generales, aspiraba a que el socialismo pudiera encarnar la modernización democrática de las instituciones y la transformación social que el país necesitaba. Por su férrea y rigurosa militancia en los albores del siglo XX, el Partido Socialista inauguraba su centro de estudios, su biblioteca para obreros, el Centro Socialista Obrero Femenino, la Unión Gremial Femenina y la cooperativa El Hogar Obrero. Por todo ello, hacemos este humilde homenaje a los fundadores del Partido Socialista, que fueron maestros de la juventud, al conmemorarse los 116 años de su fundación. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. El diputado Albornoz tiene la palabra. En primer lugar, adherir a las expresiones que ha habido en homenaje a la memoria del general Juan Domingo Perón. Junto con Evita, síntesis y referencia del movimiento político que permitió expresar la irrupción en la política argentina de los humildes, de los desposeídos y de los trabajadores, a partir de un hecho histórico de masas como fue el 17 de octubre de 1945 y las elecciones posteriores en las que Perón se consagraba por el voto popular presidente de los argentinos, con una consigna que definía, creo yo, con mucha fuerza las características del movimiento político que se trataba, como fue Braden o Perón, digamos, que de alguna manera define el carácter popular, nacional, antiimperialista y revolucionario del peronismo. En segundo lugar, también adherir al homenaje que ha planteado el diputado Sosa en el sentido de homenajear a los trabajadores legislativos, ya que yo soy uno de ellos, junto con el compañero Sosa, el compañero Darrichón y el compañero Fontaneto. Y bueno, y rendir en mi carácter de presidente de la Comisión de Cooperativas un homenaje a los cooperativistas. Sabemos que el año 2012 ha sido declarado por Naciones Unidas Año Internacional del Cooperativismo. El próximo sábado, 7 de julio, es el Día del Cooperativismo. De hecho, bueno, el general Perón, voy a hacer una breve cita de algún párrafo de un discurso que el general Perón le daba a las cooperativas agrarias el 5 de marzo de 1950 en la ciudad de Azul. Decía Perón al respecto: el espíritu cooperativista es el triunfo de la justicia social y de la conciencia social del campo argentino. Los pueblos que no tienen esa conciencia social son fácil presa de los explotadores.
Un explotador, por millonario que sea, no puede enfrentar a muchos millones de hombres sin capital, pero que unidos forman un capital que es siempre superior en forma material y moral al explotador. El cooperativismo, decía el general Perón, es un tipo de organización popular que está en la médula del justicialismo. De hecho, en esta década, señor presidente, después de la destrucción social que significó el neoliberalismo en la Argentina, y a partir de la irrupción y del advenimiento de este proceso de transformación que vivimos del 25 de mayo del 2003, sin duda el cooperativismo en la Argentina ha tenido un crecimiento y un desarrollo exponencial. Sobre todo en lo que ha sido el desarrollo de la economía social, que ha permitido, en principio, atacar el flagelo de la desocupación, que a fines de la década pasada y principio de esta, sin duda significaba una de las principales dificultades que tenía el pueblo argentino, y que el movimiento cooperativo en todos sus rubros, en todos sus aspectos, ha podido de alguna manera ir acompañando en la generación de crecimiento económico y de puestos de trabajo para ir sosteniendo el crecimiento que nosotros hemos podido verificar en estos últimos años. En la provincia de Entre Ríos particularmente, el movimiento cooperativo tiene una historia muy rica. De hecho, tenemos cooperativas centenarias en la provincia vinculadas al agro, al campo. En la actualidad, más de 400 cooperativas constituyen lo que es el mundo y la actividad cooperativa en la provincia de Entre Ríos. 18 cooperativas eléctricas, 80 cooperativas de agua potable, 40 cooperativas agropecuarias, 25 cooperativas apícolas, más de 300 cooperativas de trabajo, de vivienda, de consumo. En definitiva, señor presidente, una actividad que nosotros creo que en la medida de nuestras posibilidades también contribuiremos a generarle normas que permitan afianzar esa actividad en el corto tiempo, abriendo las posibilidades de relacionamiento con el sector público para sostener el desarrollo de las mismas. Bueno, quería rendir este homenaje al movimiento cooperativo y a los cooperativistas que el sábado, como decía, celebran su día. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Si no se hace más uso de la palabra, quedan rendidos entonces los homenajes propuestos por los diputados preopinantes. Yo, viendo algunas caras de algunos legisladores que estuvimos reunidos en labor parlamentaria, me voy a permitir decir un reclamo que algunos han hecho y que es ajustarse al reglamento, y me lo recriminan porque yo los llamo a que se ajusten al reglamento a algunos diputados de la oposición. Y corresponde que lo hagamos todos. Cuando se lee el reglamento, salvo que sean casos puntuales, como se lee un discurso o alguna fecha, o se quiere transmitir algo textual, por supuesto que es inevitable ir a la lectura. Si no es así, los legisladores, según el reglamento, tienen prohibido leer. Y para leer hay que pedir autorización. Entonces, quiero decirlo porque si no, ponemos a unos en una balanza y a otros en otra. La labor parlamentaria se reclamó y quedamos, lo que pasa que, bueno, ya teníamos la sesión, pero a los diputados que por favor, antes de leer, soliciten la autorización correspondiente. El diputado Vitulo tiene la palabra. Comentaba ese tema hoy en la reunión de bloque el diputado Navarro. Yo llevo 9 años en la legislatura y creo que acá hay bastantes compañeros y legisladores que también han pasado por la legislatura, y es la primera vez que se plantea que un legislador no pueda leer. Si bien está en el estatuto de la Cámara, creo que, no sé usted que tiene capaz mucho más años que yo acá, nunca se ha aplicado esto y nunca se le ha prohibido a un legislador, cuando pide el uso de la palabra, de a veces leer algo y improvisar o de hablar. Por lo tanto, creo que si bien usted hace muy bien en plantear de que hay
que se debe respetar el reglamento y que esto está en el reglamento. Creo que en esto me parece sería coartarle la posibilidad a un legislador de que a lo mejor le sea mucho más útil leer o expresar lo que él quiere decir. A lo mejor me malexpresé. Pedir la autorización y 100% de las veces se autoriza. Pero que no tenemos antecedentes que no se haya autorizado. No, pero nunca lo hemos pedido la autorización. Eso es lo que quiero decir. Modifiquemos el reglamento. Diputado Almaraz. Gracias, presidente. En esto apoyar lo que usted proponía y en cuanto a la lectura recordarle al diputado propinante que en el Senado de la provincia teníamos un legislador que tenía serios problemas de dicción. Sin embargo, jamás, nunca se lo escuchó leer absolutamente nada. Se las arregló como pudo y realmente era escuchado con muchísima atención por todos los legisladores. Así que si el reglamento está, señor presidente, cumplámoslo y a otra cosa. Gracias. Bueno, mociones de preferencia y sobre tabla. Diputado Federico. Porque me tuve que ausentar. Yo creo que el tema de la lectura o no lectura de las argumentaciones, tanto en los homenajes como en las leyes, está en el reglamento. Y la autorización, como usted lo dijo también, y como lo acaba de decir el diputado Almaraz, entiendo que hay excepciones y hay cuestiones, sino que justamente está la manifestación a viva voz por parte de los legisladores de las opiniones a vertir, vienen porque las oportunidades de lectura y de tratamiento específico y de remisión a normas y de estudio están dados en las comisiones. Por lo tanto, después del tratamiento en comisiones y de discutir en comisiones y de estudiarlo en comisiones, los legisladores venimos a la Cámara con una idea clara. Eso no quita de que tengamos y que podamos referirnos y remitirnos en determinadas oportunidades si hay que leer un párrafo textual para evitar descontextualizar las frases que se van a utilizar. Lo que yo creo que cuando estamos por emitir opiniones con respecto a determinados hechos históricos, que es a lo que se acontece cuando uno rinde homenajes, está más que sabido de que es un homenaje que tiene que estar dado en base a al conocimiento y a la sapiencia que está haciendo el legislador que lo va a exponer. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado. Moción de preferencia y sobre tabla. Corresponde el turno de las mociones de preferencias. Se encuentra reservado el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley, venido en revisión bajo el número de expediente 19.275, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a transferir a título de donación a la Municipalidad de Santa Elena un terreno propiedad del Frigorífico Regional Santa Elena, Sociedad Anónima. Tiene la palabra el diputado Navarro. Citar el tratamiento sobre tabla. Se va a votar la moción formulada por el diputado Navarro. Si hay asentimiento, se requieren 2/3. Aprobado. Se encuentra reservado el dictamen de las Comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales y Juicio Político en el proyecto de ley bajo el número de expediente 19.092, por el cual se establece el procedimiento para intervención de amigos del tribunal. Y la palabra el diputado Navarro. Señor presidente, solicito su tratamiento sobre tabla. Se va a votar la moción de tratamiento sobre tabla. Quienes estén por la afirmativa, hace falta 2/3. Aprobado. Se encuentra reservado el dictamen de la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales, Cultura, Turismo y Deporte en el proyecto de ley, venido en revisión bajo el número de expediente 16.855, por el cual se declara patrimonio histórico-cultural al inmueble donde funciona la escuela número 2 Álvarez Condarco de la ciudad de Chajarí. Y la palabra al diputado Navarro. Señor presidente, pido el tratamiento sobre tabla. Se va a votar la moción formulada. Hace falta 2/3 para ser aprobada. Aprobado. Se encuentra reservado el dictamen de las Comisiones de Legislación General, de Asuntos Cooperativos, Mutuales, Cultura, Turismo y Deporte y de Asuntos Constitucionales y Juicio Político en el proyecto de ley venido en revisión bajo el número de expediente 17.128, por el cual se declara patrimonio histórico-cultural de la provincia a la localidad de Pueblo Liebig. Y la palabra al diputado Navarro. Señor presidente, solicito su tratamiento sobre tabla. Se va a votar la moción. Hace falta 2/3. Quien esté por la afirmativa, aprobado.
Se encuentra reservado el proyecto de ley bajo el número de expediente 19.302, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a constituir una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria que se denominará Fondo de Garantías de Entre Ríos, FOGAER Sociedad Anónima. Tiene la palabra el diputado Navarro. Sí, señor presidente, para solicitar su tratamiento con preferencia en la próxima sesión con o sin dictamen de comisión. Se va a votar la moción con mayoría simple. Aprobado. Se encuentra reservado el dictamen de las Comisiones de Legislación Agraria y del Trabajo y Producción y Economías Regionales y de Tierras, Obras Públicas, Recursos Naturales y Medio Ambiente en el proyecto de ley venido en revisión bajo el número de expediente 18.353, por el cual se regulan las actividades mineras en la provincia de Entre Ríos. Tiene la palabra el diputado Navarro. Señor presidente, para pedir el tratamiento sobre tabla. Se va a votar la moción. Se requieren 2/3. Aprobado. Se encuentran reservados los proyectos de resolución bajo los números de expediente 19.291, 19.296, 19.297, 19.299, 19.304, 19.306, 19.307, 19.309, 19.310, 19.312, 19.315, 19.317, 19.318, 19.319, 19.320 y 19.324. Tiene la palabra el diputado Navarro. Señor presidente, de acuerdo a lo acordado en la reunión de labor parlamentaria, pido se vote en bloque su tratamiento sobre tablas. Se va a poner a moción. Hace falta 2/3. Aprobado. Consideración de los proyectos para lo que se aprobó el tratamiento sobre tablas. Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Legislación General en el proyecto de ley, venido en revisión bajo el número de expediente 19.275, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo a transferir a título de donación a la Municipalidad de Santa Elena un terreno propiedad del Frigorífico Regional Santa Elena, Sociedad Anónima. Si nadie va a hacer uso de la palabra, se va a poner a votación. Se requieren 2/3 de los votos según el artículo 81 de la Constitución Provincial. Se va a votar primero en general. Aprobado. En particular, artículo primero, aprobado. Artículo segundo, aprobado. Artículo tercero, aprobado. El artículo cuarto de forma queda sancionado, serán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar a continuación el dictamen de las Comisiones de Legislación General y de Asuntos Constitucionales y Juicio Político en el proyecto de ley bajo el número de expediente 19.092, por el cual se establece el procedimiento para la intervención de amigos del tribunal. Sí. Diputado Romero tiene la palabra. Sí, señor presidente. El procedimiento de amigo del tribunal fue tratado por las comisiones mencionadas y obtuvimos un criterio unánime luego de debatir este puñado de artículos, son 5 artículos, y de introducirle algunas reformas a lo que fue el proyecto original. Es una figura cuyo nombre viene del derecho romano, amicus curiae o amigo del tribunal en nuestro idioma, que tiende a posibilitar la participación popular en el proceso judicial. Efectivamente, una persona de existencia física, una persona o una persona de existencia jurídica, una asociación sin fines de lucro, un colegio profesional, una entidad versada sobre una materia, con trayectoria sobre una cuestión, puede intervenir en un proceso judicial en una única presentación cuando éste esté radicado ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia y reúna la característica o tenga la característica de debatir en ese proceso un interés general, una cuestión de interés público, de interés general. De los 3 poderes del Estado, quizá el que menos figuras de intervención o participación popular tiene por sus características es el Poder Judicial. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el año 2004, mediante una acordada, introdujo la figura del amigo del tribunal
y se viene practicando, se viene usando por entidades civiles sin fines de lucro, por particulares versados o con conocimiento especial sobre una materia, con un resultado que podemos ponderar. También existe en el derecho anglosajón, de hecho encontramos antecedentes en el derecho romano, encontramos antecedentes en el derecho anglosajón, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional y la Corte Europea de Derechos Humanos tienen incorporada la figura del amigo del tribunal también como un modo de participación popular dentro de los procesos jurisdiccionales. Esta posibilidad no obstaculiza en modo alguno lo que es el proceso radicado ante el Superior Tribunal de Justicia, porque la forma en que hemos previsto su introducción en nuestro derecho provincial ha sido criteriosa, ha sido muy parecida a la que tiene incorporada la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El Superior Tribunal de Justicia de la provincia puede admitir o no la intervención del amigo del tribunal. Si lo rechaza, esa resolución no es apelable, es una posibilidad, y puede considerar o no los argumentos arrimados por el amigo del tribunal al momento de dictar sentencia. De hecho, que la expectativa es que los amigos del tribunal que se presenten o el amigo del tribunal que se presenten aporten mayores elementos de juicio en una cuestión. Siempre tengamos en cuenta que tiene que tratarse de una cuestión de interés público, de interés general, de interés de la ciudadanía en general. Las entidades intermedias participan de modos diversos en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, a través de consejos, a través del derecho de peticionar a las autoridades. Este es otro modo de participación de las entidades intermedias y de la ciudadanía en un poder que no tiene una tradición por sus características de participación de la ciudadanía en los procesos judiciales. La cantidad de cuestiones que se puedan plantear al Superior Tribunal están limitadas a 20 carillas. En los procesos de Corte Constitucional, amparo, procesos regulados por la Ley 8369, el tiempo es de 2 días hábiles desde que la cuestión fue sometida a la resolución del Superior Tribunal. En otro tipo de procesos tiene estipulado un plazo más amplio. En definitiva, la introducción del amicus curiae o amigo del tribunal en el derecho provincial creo que nos va a colocar a nosotros los entrerrianos con un instituto de participación popular en el ámbito de los tribunales y nos va a colocar a la vanguardia respecto de otros estados provinciales que aún no lo tienen incorporado, y está recogiendo una muy buena experiencia que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hace en el orden nacional. Tengo la convicción de que allí donde haya cuestiones ventiladas de interés general, vinculadas con el medio ambiente, vinculadas con la vigencia de los derechos humanos, vinculadas con los gremios, vinculadas con las entidades en general, con los colegios profesionales, mientras estas cuestiones sean de interés general, van a tener, la figura del amicus curiae va a ofrecer una puerta a la participación popular y va a mejorar la administración de justicia. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora diputada. Si nadie más va a hacer uso de la palabra, se va a votar en general. Quienes estén por la afirmativa, si lo hace expresarlo, aprobado. En particular, artículo primero, aprobado. Artículo segundo, aprobado. Artículo tercero, aprobado. Artículo cuarto, aprobado. Artículo quinto, aprobado. Artículo sexto es de forma. Queda aprobado, pasa al Senado para su revisión. Corresponde considerar a continuación el dictamen de la Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales, Cultura, Turismo y Deporte, el proyecto de ley venido en revisión bajo el número de expediente 16.855, por el cual se declara patrimonio histórico-cultural al inmueble donde funciona la Escuela número 2 Álvarez Condarco de la ciudad de Chajarí. Tiene la palabra el diputado Albornoz. Muy brevemente, el presente dictamen de la comisión que presido lo hemos suscrito considerando
que esta declaración de patrimonio histórico-cultural del edificio donde funciona la escuela número 2 Álvarez Condarco, en la ciudad de Chajarí, que a partir de la sanción de esta ley, si eso ocurre, será considerado lugar histórico-cultural de Entre Ríos, reviste un respaldo en la comunidad en cuanto al valor arquitectónico del edificio del que estamos hablando. Es una iniciativa que en su momento presentara el actual intendente de la ciudad de Chajarí, el ex senador Panoso, y bueno, sencillamente en función de esta consideración que hemos hecho, solicitar el acompañamiento de los señores legisladores para aprobar esta ley. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señor diputado. Si no se va a hacer más uso de la palabra, se va a votar en general. Quien esté por la afirmativa, aprobado. En particular, artículo primero, aprobado. Artículo segundo, aprobado. Artículo tercero, aprobado. Artículo cuarto, aprobado. El artículo quinto es de forma, queda sancionado, se harán las comunicaciones correspondientes. Queremos darle la bienvenida a la escuela número 56 que está presenciando la sesión, Lorenzo Miguel de la ciudad de Paraná. Muchas gracias por visitarnos y espero que les sea de útil esta visita a uno de los poderes del Estado. Muchas gracias por venir. Corresponde considerar a continuación el dictamen de las Comisiones de Legislación General, de Asuntos Cooperativos, Mutuales, Cultura, Turismo y Deporte, y de Asuntos Constitucionales y Juicio Político, en el proyecto de ley venido en revisión bajo el número de expediente 17.128, por el cual se declara Patrimonio Histórico-Cultural de la provincia de Entre Ríos a la localidad de Pueblo Liebig. Tiene la palabra el diputado Albornoz. Como en el proyecto anterior, señor presidente, muy brevemente, decir que hemos considerado en sesiones conjuntas de las comisiones mencionadas el proyecto venido en revisión del Senado. Ello motivó en su oportunidad una reunión con el senador autor del proyecto, el senador representante del departamento Colón, que bueno, suficientemente nos permitió considerar los alcances de la norma en función de declarar Patrimonio Histórico-Cultural de la provincia de Entre Ríos la localidad de Pueblo Liebig y con ello resolver desde el Estado la preservación de ese modelo de localidad de ciudad fábrica, que con esta norma, con la intervención oportuna del Ministerio de Cultura y Comunicación, seguramente permitirá poner en valor y preservar el patrimonio histórico de Pueblo Liebig. Pedir también entonces el acompañamiento de los señores legisladores para aprobar esta ley. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Flores. Gracias, señor presidente. En primer lugar, para decir que nuestro bloque va a acompañar este proyecto, como lo manifestaba recién el diputado preopinante. Hemos hecho un trabajo en comisión que llevó algunas reuniones en las que tuvimos la visita del autor, y además de acompañar, quiero aprovechar, tal cual lo hice en la reunión de dicha comisión, para solicitar que la Honorable Cámara de Senadores de la provincia tiene un proyecto de ley abarcativo, lo que sería una norma global para que todos los próximos proyectos que tengan la misma característica del que estamos aprobando hoy se puedan enmarcar en esa ley que tiene media sanción, y que, insisto, humildemente desde acá solicito que se pueda aprobar o reconsiderar en algún caso de que haya que hacerle algunos cambios, para de esta manera tener una norma general donde este tipo de proyectos puedan quedar enmarcados en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. Si nadie más hacer uso de la palabra, vamos a votarla en general. Quien esté por la afirmativa, si no hace expresarlo, aprobado. Artículo primero, aprobado. Artículo segundo, aprobado. Artículo tercero, aprobado. Artículo cuarto, aprobado. Artículo quinto, aprobado. Artículo sexto, aprobado. Artículo séptimo, aprobado. Artículo octavo, aprobado. El artículo noveno es de forma, queda sancionado. Se harán las comunicaciones correspondientes.
corresponde considerar a continuación el dictamen de las comisiones de Legislación Agraria y del Trabajo y Producción y Economías Regionales y de Tierras, Obras Públicas, Recursos Naturales y Medio Ambiente, el proyecto de ley venido en revisión bajo el número de expediente 18.353, por el cual se regulan las actividades mineras en la provincia de Entre Ríos. Tiene la palabra el diputado Viano. La actividad minera dentro del marco económico de nuestra provincia y su ubicación dentro de las actividades. Es una actividad realmente privilegiada, no solamente por la ubicación donde se extrae el mineral, que está en posiciones bastante equidistantes con los grandes centros, como puede ser la capital federal, el Gran Buenos Aires, Rosario, donde son grandes consumidores de nuestros productos, sino también por la calidad de los productos obtenidos. Tal es así de que hoy por hoy la provincia de Entre Ríos es la principal oferente de canto rodado dentro del marco nacional. A partir del año 2002 y hasta la fecha, fue un incremento constante en la producción y en la extracción de este tipo de mineral. Y fue importante porque, digamos, siguiendo a las políticas de construcción y de edificación y de desarrollo que se implementó a partir del 2002 hasta la fecha, a través de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, a través de el compañero gobernador Sergio Uribarri, evidentemente la producción y la construcción fue en incremento. Hoy la producción mineral en Entre Ríos llega aproximadamente a las 10.000 toneladas año. Esto ha hecho que nuestras arenas, por ejemplo, del cual el 95% de lo extraído vaya a la construcción de obras públicas, vaya a la construcción de casas, de barrios, digamos, de todo lo que hace a la vivienda y al quehacer humano, hace que sea un elemento esencial para la vida, ¿no? Y para mejorar la calidad de vida. De nuestra arena, el 95% decíamos va para la construcción y el otro 5% para filtros, para matrices y para otras demás actividades. Este gran impulso que ha tenido este tipo de actividades, principalmente de la arena, ha hecho de que al tener mayor actividad, evidentemente la legislación tiene que ir detrás del mercado y el mercado está eligiendo o está determinando una legislación que esté acorde con los nuevos tiempos que estamos llevando, digamos que estamos viviendo. Por eso provincias como Corrientes, como Buenos Aires, como Santa Fe, ya tienen su propia legislación referida a la actividad minera, a la cual tenemos que ayornar, la nuestra. Nosotros acá en Entre Ríos nos regimos actualmente por la ley 5005, que tiene vigencia de un viejo decreto ley de la época de la anteúltima dictadura, y que en el año 1973 recién se crea la Dirección de Minería. Para ir suplantando o mejorando esta vieja ley, se hizo necesario dictar una serie de resoluciones, una serie de decretos, para ir complementándolo. Evidentemente que lo que hay que hacer es unificar todo este tipo de resoluciones, todo este tipo de decretos con aquel viejo decreto ley, por lo que es necesario el trabajo en la materia. Podemos decir también que esta
esta vieja ley, digamos, no contempla cuestiones modernas, como por ejemplo en la parte de fiscalización, donde actualmente para fiscalizar la cantidad de producto que sale de nuestra provincia sin pagar ningún tipo de derechos porque no está autorizado o porque se evade, se están utilizando sistemas satelitales para controlar los barcos areneros, para ver que esos barcos areneros no puedan, digamos, no salgan dentro de la jurisdicción al cual ha sido otorgado, y evidentemente esto requiere un trabajo no solamente de esta ley, sino un trabajo conjunto con los municipios afectados, por lo que también le va a dar una serie de nuevos recursos económicos, no solamente a la provincia, sino también a los municipios. En este contexto, señor presidente, esta ley también busca garantizar garantizar jurídicamente la actividad. Usted sabe que es una actividad muy caro para llevarla a la práctica, y nadie va a hacer inversión si no hay un respaldo legal para llevarlo a la práctica. Así que por todo lo expresado, y porque creo que, digamos, es un ayornamiento, como decíamos, y una unificación del viejo decreto ley juntamente con los decretos y resoluciones, es que pido a esta honorable Cámara sea aprobada esta ley, de que en definitiva contempla todo lo expuesto anteriormente. Muchas gracias, señor diputado. Diputado Bargaña tiene la palabra. Para hacer una observación que tal vez se pueda corregir, señor presidente. El artículo 40 y el artículo 41 de este proyecto remiten al título 13, sección segunda del Código de Minería, y entre paréntesis pone dice Ley Nacional 24585. ¿Qué pasa? Que el título 13, sección segunda del Código de Minería, que es el artículo 246 al artículo 268, trata sobre la protección ambiental para la actividad minera. Pero después, la ley 24.585, en su artículo primero, sustituye el artículo 262 del Código de Minería, y en el artículo segundo incorpora un título complementario con toda una serie de normativas que tienen que ver con una más moderna visión de la protección ambiental para la actividad minera. Entonces son dos textos distintos. El título 13 es uno que tiene que ver con la Ley Nacional de Minería, y a su vez la Ley Nacional 24.585, que tiene un título complementario que también trata el tema, pero que corresponde a otro cuerpo normativo distinto. Y bueno, hay una observación que nos hubiera gustado que esté, que es la responsabilidad de los funcionarios frente a la actividad negligente o al otorgamiento de una normativa que sea irregular, que es toda una materia nueva que se está desarrollando en derecho de minería en relación específicamente a la responsabilidad del Estado o de los funcionarios frente a daños ambientales provocados por una actividad minera realizada en forma irregular o por estudios de impacto ambiental que no se ajusten a la realidad, etcétera. Pero en principio lo que más señalo es el artículo 40, porque se podría corregir para dejar correctamente expresada la voluntad del legislador en este artículo. Muchas gracias, señora diputada. Tiene la palabra el diputado Navarro. Bueno, esta es una ley que la ha debatido las distintas comisiones. Ha habido varias reuniones donde hemos tenido también la presencia del director de Minería. Creo que ya tenemos el dictamen
No quiero por ahí tampoco quitarle la razón a la diputada, pero creería que ese cambio lo podríamos presentar en una posterior ley, pero no da como para hoy en el recinto ponerla a estudiar nuevamente, porque ya la ha estudiado y ha dictado un dictamen en las comisiones, señor presidente. Tiene la palabra la diputada Bargaña. Poniendo nada más que la I, es decir, remite al título 13 y a la ley 24. Eso nada más. Cuarto intermedio lo vemos con los presidentes y lo vemos por las dudas. Hay una propuesta de un cuarto intermedio, 5 minutos en las bancas. Quien esté por la afirmativa, si va a expresarlo, aprobado.